Buenos días, esperamos que inicie el profesor Godina. Muy buenos días. Muy buenos días. Iniciamos la teleconferencia agradeciendo por cada humano reconocer esta distinción que nos ha hecho el licenciado Rodolfo González Valderrama para darnos esta plática, y agradecer también a la directiva de Unidos por Morena Reynosa, que nos han apoyado junto con las estructuras territorial, electoral, jurídica y de capacitación. Agradecer también al licenciado Armando Sertuche por este esfuerzo y al licenciado Javier Villarreal. Vamos a iniciar y reconociendo al licenciado González Valderrama, que aquí en Reynosa tiene gente que lo apoya y que seguiremos su trayectoria y trabajando por el bien de Morena en Tamaulipas. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias, José Luis, al profesor José Luis Godina. ¿Me escuchan por ahí? Buenos días a todos. Muchas gracias, profesor José Luis Godina, por este mensaje de bienvenida. Agradecemos su participación y sus palabras iniciales. Hola a todos. Mi nombre es Orlando Copieri y en nombre del Instituto de Formación Política Unidos por Morena Reynosa, saludo a todos los que se encuentran ya conectados y a todos aquellos que en este momento están accediendo a esta transmisión. Buenos días para todos y les agradecemos que nos acompañen en este importante evento. Hoy sábado 11 de julio de 2020 estamos llevando a cabo nuestra segunda transmisión en vivo y estamos muy orgullosos de seguir adelante con este proyecto informativo dentro del instituto, que ha sido posible en gran medida gracias a todos ustedes. Debo decir que para todos los que participamos en Unidos por Morena Reynosa, es un honor contar el día de hoy con la distinguida participación del licenciado Rodolfo González Valderrama, quien actualmente se desempeña como director general del organismo Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Un hombre de gran experiencia, honestidad y militancia dentro de Morena, siendo uno de los miembros fundadores del movimiento, con estudios de licenciatura en Sociología por la UNAM, orgullosamente tamaulipeco, tampiqueño de nacimiento y proveniente de familia con raíces petroleras. El día de hoy, el licenciado Rodolfo nos impartirá su charla denominada Morena, Unidad Ética y Propositiva, en donde abordará algunos tópicos y reflexiones personales que nos darán claridad acerca de la gran transformación que actualmente estamos viviendo en nuestro país, así como la fuerza moral y progresista que lo impulsa y que lo sigue manteniendo como ejemplo ante el mundo y ante la historia reciente de México. Brevemente les explico cuál será la dinámica del día de hoy. Nuestro invitado contará con 20 minutos para darnos su mensaje. Posteriormente vendrán 3 bloques de 3 preguntas cada uno, donde todos los participantes podrán formularle preguntas al licenciado González Valderrama, quien responderá en bloques de 3, como ya comenté. Y para darle agilidad a este evento, no se permitirá el uso del micrófono. La audiencia formulará sus preguntas a través del chat, tal como lo hicimos en nuestra transmisión anterior, y posteriormente su servidor leerá las preguntas al invitado. Otro punto importante es que pueden escribir sus preguntas desde antes de que concluya el tiempo del orador. Esto permitirá dar aún más continuidad a esta transmisión, evitando pérdidas de tiempo. Una vez concluidos los bloques de preguntas, de nueva cuenta se le dará la palabra a nuestro invitado para que en 5 minutos nos dé su mensaje final a toda la audiencia. Y como último punto del orden del día, tendremos la valiosa participación del diputado Armando Sertuche Suani, quien nos dirigirá algunas palabras y despedirá formalmente esta segunda transmisión en vivo del instituto. Sin más preámbulos,
Nuevamente les agradecemos a todos su presencia virtual y pasamos la voz al compañero Rodolfo González Valderrama para dar inicio a su mensaje de este día. Adelante, licenciado, y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer la invitación a esta charla, a esta videoconferencia a distancia, tanto la invitación que formuló el profesor José Luis Godina, muchas gracias, como a ti, Orlando, por la conducción, al diputado Armando Certuche, que va a hacernos favor de recapitular, también de todos los amigos que logro ver a través aquí de la pantalla, como Armando Martínez, Juan Favina, Javier Villarreal, nuestro regidor en Reynosa, Rosalinda. ¿Qué tal, Rosalinda? También Antonio de la Rosa. Muchas gracias. Bueno, no alcanzo a ver a todos, pero estamos aquí conectados y a través de esta tecnología que nos ha permitido, a través de guardar la sana distancia, mantenernos cercanos, a pesar de eso. Quiero empezar por hacer un mención y que podamos, desde nuestras creencias, los que seamos creyentes y los que no, podamos a pedir por el pronto alivio. Hay varios compañeros del movimiento que se encuentran ahorita convalecientes, internados, algunos están confinados, otros están ya internados, y que pronto se recuperen, y que estemos al pendiente de ellos. Son varios compañeros, yo tengo noticia por lo menos de 7 en el sur y sobre todo en Reynosa. Esta reunión estaba programada para hacerla presencialmente desde hace 2 semanas. No se pudo hacer porque, bueno, en un principio le habíamos pedido al compañero Horacio Cervantes, a quien también le quiero agradecer. No, tal vez no se encuentre ahorita, pero sí, él es el director estatal del Instituto de Formación Política, que también ha estado muy al pendiente de estas transmisiones. No se pudo hacer, como les digo, hace 2 semanas, y ahora la vamos a hacer de manera presencial. Voy a empezar ya, entro de lleno al tema, que también, por cierto, hace 3 semanas estuvimos en Reynosa con el profesor Enrique Torres, el presidente de Morena, a quien también le agradezco siempre todas sus atenciones y gentilezas. No lo veo por aquí, pero seguramente se va a conectar, tanto al profesor Enrique Torres como a Horacio Cervantes. De hecho, el tema, el nombre de esta conferencia, de esta charla, de este diálogo, lo propuso justo el profesor Enrique Torres, ¿verdad? Es unidad, Morena, unidad ética y propositiva. ¿Por qué unidad ética? Porque es un imperativo político, que Morena, teniendo todo para poder avanzar, para poder hacer triunfar y llevar la 4ª transformación a Tamaulipas, pues no lo pudiera lograr, porque no se cumple el principal requisito, que es el de la unidad, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar haciendo el análisis más elemental de lo que se llama, ustedes ya lo conocen, un FODA, un análisis de las fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades y de las amenazas de Morena en Tamaulipas. Yo les diría, las fortalezas son evidentes, son 2, de manera muy destacada. Una es el liderazgo del presidente de la República, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien es muy querido y además admirado, y lo acabamos de ver en Estados Unidos, muy respetado, tiene una gran legitimidad, ha sabido conducirse a pesar de los problemas y de la pandemia que estamos enfrentando, y que ningún otro gobierno lo había hecho, y él se ha sostenido. Entonces tenemos
como principal fortaleza de Morena en Tamaulipas el liderazgo del presidente. La segunda fortaleza que debemos destacar y cuidar es el nombre de Morena. Morena es un movimiento, es un partido, pero más que partido es un movimiento de ciudadanos, un movimiento de causas sociales. Y este movimiento hizo la hazaña histórica de en 3 años haber ganado la presidencia de la República, haber ganado 5 gubernaturas y 17 congresos locales, además de cerca de 300 alcaldías. Lo hizo en un solo domingo, el primer domingo de julio del 2018. Esto no lo había logrado ninguna otra formación, ningún otro movimiento en el país, ¿verdad? Y entonces tenemos esas 2 grandes fortalezas, el liderazgo del presidente y el nombre de Morena, lo que le llaman la marca Morena, lo que le llaman marca Morena, que está en ascenso, que está emergiendo. Esas son nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Yo creo que hay consenso en todo el movimiento, dentro y fuera del movimiento, que nuestra principal debilidad es justo la falta de unidad, ¿verdad? Y de estructura, son 2 cosas, la unidad, que es una decisión política, que es un producto político, y la estructura, que es un tema de organización, de estar en territorio, de estar en las colonias, de estar en las secciones electorales con presencia a través de un cuerpo organizativo que son los pies de Morena en el territorio. Esa parte no la tenemos desarrollada en Tamaulipas y por lo tanto es nuestra debilidad. La oportunidad, ¿cuáles serían las oportunidades de Morena en Tamaulipas? Yo les diría la sed de cambio, un cambio verdadero que pide la ciudadanía en Tamaulipas y que ven en Morena la posibilidad de que ese cambio real y verdadero se concrete. Entonces, esas son las 2 oportunidades, muy importantes. Y las amenazas, yo les diría, primero son 2 también, para seguir 2 fortalezas, 2 oportunidades, 2 debilidades, 2 amenazas. Una de ellas es el bloque opositor amplio que se está armando en todo el país en contra de la Cuarta Transformación y en contra del presidente. Ese es uno. Ese es en todo el país. Lo están armando. La famosa BOA, que se dio a conocer como BOA. Y la segunda para Tamaulipas es toda la operación electoral, la operación que se hace desde el Estado, que ahora afortunadamente ya es un delito electoral grave, pero que está ahí como una amenaza. Las prácticas que antes hacía el PRI y que ahora se han reproducido desafortunadamente en 3 elecciones consecutivas, en el 2016, en el 2018 y en el 2019. Hablamos de compra de votos, hablamos de intimidación política, hablamos de amenazas, hablamos de todo lo que ahora afortunadamente ya está considerado delito grave en el Código Penal y en el Código Electoral. Entonces, y sobre todo en el Código Federal Electoral, ¿verdad? Ya es prisión preventiva oficiosa a quien cometa toda la gama de fraudes electorales que vimos en su momento con el PRI en Tamaulipas y que ahora, desde el 2016,
lo hemos visto que se repite y de manera consecutiva y sistemática. Hablamos ya de 3 elecciones, 2018, 2016, 2018 y 2019. La elección del 2021, la del año que entra, es concurrente, o sea, es federal y es local. Dirán que en el código estatal, electoral de Tamaulipas, no existe todavía esta penalización, pero el hecho de que sea concurrente con una elección federal nos va a permitir poder pedirle a la FEPADE que atraiga y al INE también, que atraiga desde la organización de la elección y a la FEPADE que esté muy pendiente en todas las fases del proceso electoral, ¿verdad? Entonces, yo les diría, con un FODA muy genérico, muy general, así estaría el panorama para Morena en Tamaulipas. ¿Qué depende de nosotros? Depende de nosotros. Yo les diría, si pudiéramos medir debilidades y amenazas, que son las que nos interesa atender en este momento, ¿cuáles pesan más? Yo les diría que el 51% de nuestras debilidades se pueden convertir en amenazas si no guardamos, si no hay unidad en el movimiento, si la unidad y la estructura no se garantizan desde ahora. Desde ahora quiere decir, desde este momento, el proceso electoral arranca formalmente en septiembre, pero el movimiento ya se puede ir organizando desde ahora para garantizar la unidad y sobre todo la presencia territorial. El otro 49% serían estas amenazas que ya les señalé, que pudiera concretarse que pudiera avanzar el movimiento anti-4T, por un lado, y que además dejáramos la ventana abierta a lo que es el fraude y los delitos electorales, ¿verdad? Pero el 51% de que las fortalezas y las oportunidades se concreten en el 2021 depende de la unidad de Morena y depende de nosotros, porque incluso estando con presencia territorial, organizativa y garantizando la unidad, podemos enfrentar las amenazas de manera exitosa y satisfactoria. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para la unidad? Para una unidad orgánica. Se llama organicidad, ¿verdad? La organicidad es la suma de presencia territorial, de estructura organizativa y de mecanismos que garanticen la unidad al interior del movimiento. Esa es la organicidad. Necesitamos, primero, antes que nada, todavía no hablar ahorita de candidatos, ¿verdad? Antes de que Morena elija candidatos, Morena tiene que estar garantizando la estructura organizativa, ¿verdad? Con su presencia territorial y el programa de gobierno al que se van a comprometer esos candidatos que resulten electos primero por Morena y luego en los cargos de representación popular. Es decir, un programa que esté plenamente identificado, candidatos que estén plenamente comprometidos con la Cuarta Transformación y que se comprometan a llevarla a cabo en los diversos cargos que resulten electos. La Cuarta Transformación, ¿cuáles son los postulados? Ya los conocemos, es sobre todo honestidad, la honestidad, la austeridad, los programas sociales, el compromiso de estar cerca de la gente que más lo necesita, de promover el crecimiento económico, ¿sí? Pero con igualdad, y también fortalecer, para el caso de Tamaulipas, que es un tema muy sensible, tener un programa para garantizar la seguridad,
la seguridad, mejorar la seguridad pública y la procuración de justicia. Entonces, una vez, antes de pensar, antes de tener candidatos, hay que garantizar esto. Y no dejarle todo el trabajo ni al nombre del presidente Andrés Manuel, que ya no va a estar en la boleta, ¿verdad? Ni tampoco colgarse de Morena, de la marca Morena. Aquí es donde viene la otra necesidad de que hablemos, una vez que esté garantizada la estructura territorial, la organización y el compromiso de tener al movimiento unido, ahora sí pensemos en los candidatos. Finalmente vamos a llegar a esa etapa. El movimiento Morena contempla al menos por estatuto, tres métodos para la selección de candidatos. Uno es el de consenso, que es el ideal, ¿verdad? ¿Qué implica el consenso? Pues que todos los aspirantes, todas las expresiones, todos los grupos coinciden en una persona, en un compañero. Bueno, pues eso nos ahorraría todo lo del mundo. Pero es tan ideal que pocas veces se cumple, ¿verdad? Pocas veces lo alcanzamos. Yo les puedo decir, del 2000, en la selección de candidatos del 2018, solo el 10% de todos los candidatos que propuso Morena lograron esa meta mágica que es de ser candidatos por consenso. Sí existe, esa es la unidad ideal. Todos coincidieron en el compañero y fue postulado. Y ganaron, fueron poquitos, pero ganaron. Curiosamente, el 10% de todos los candidatos de Morena que fueron electos por el método de consenso, ese 10% todos ganaron. El otro método que contempla el estatuto son las convenciones de los delegados, convenciones municipales, convenciones distritales. Ese es el método. Dentro de ese método hay quien dice, bueno, en lugar de las convenciones distritales, hagamos consulta, lo que se llama la consulta directa a los militantes. Ese es el que menos se ha utilizado y menos se recomienda. Y el tercer método que contempla nuestros estatutos es el de la encuesta. La Comisión Nacional de Elecciones realiza una encuesta y con base en esa encuesta designa o propone o se selecciona al candidato que mejor posicionado se encuentre. Curiosamente, este es el método, el de la encuesta, el de menor costo en términos de la unidad de Morena, el de menor costo político, porque el de convención de delegados o el de la consulta a la militancia, esos generalmente terminan debilitando al movimiento, generalmente terminan en eso. Entonces, el presidente, la única vez que ha opinado sobre el tema de Morena y de qué debe hacer Morena para elegir candidatos, la única vez que ha opinado dijo, yo lo voy a hacer, no lo estoy imponiendo, es una opinión, pero yo le sugeriría la encuesta, ¿verdad? Si no se puede dar el consenso, entonces que sea la encuesta. Pero dejemos hasta el último el método de las convenciones distritales, porque ya sabemos cómo termina. Y lo dijo, y en ese sentido se desarrolló al interior de Morena todo un litigio, porque que ya conocemos, pero brevemente se los resumo. El litigio consistía en que la encuesta solo es válida para elegir candidatos de Morena, pero no para elegir dirigentes de Morena. Y la
los dirigentes de Morena, municipales, estatales y el nacional, debe ser por el método de convención de delegados, ¿verdad? Que es lo que contempla el estatuto. Se fue a un litigio al tribunal y el tribunal en 2 ocasiones ha dicho la encuesta es válida para elegir también dirigentes de Morena, no solo candidatos, sino también dirigentes. Y ahora, en la segunda decisión que tomó el tribunal sobre validando el método de la encuesta, ahora el tema es a quién vamos a encuestar, ¿verdad? Entonces, ahí hay todo un tema, si vamos a encuestar a militantes y simpatizantes o solamente a militantes, y de los militantes a quiénes, a los que estén en el padrón, pero sucede que el padrón no está completo, entonces ya hay todo un tema de litigio también ahí, que esperemos que ya se resuelva en estos días, ya para poder salir de ese capítulo que nos tiene detenidos y poder ya entrar, ahora sí, eliminar nuestro principal tendón de Aquiles, que es la falta de organicidad en Morena, especialmente en Tamaulipas. Entendiendo por organicidad lo que ya les decía, tener una estructura territorial, tener una estructura organizativa y tener un compromiso político por la unidad. ¿Qué significa en cuanto llegue el tema de los candidatos? Que es el tema siempre donde se atoran y donde se genera el divisionismo. Yo les diría, y esto es muy del movimiento de Morena y de todos los partidos de izquierda. Todos nosotros, los que estamos participando, tenemos el derecho de levantar la mano para decir yo aspiro a tal posición. Cumplo con los requisitos, tengo mi derecho. Adelante. Ese derecho no está a discusión. Pero ese derecho viene acompañado de una obligación. Una vez que se elige al candidato, la obligación es apoyar al movimiento y apoyar a que salga bien el proceso electoral, a que gane el proceso electoral. Vigilando siempre que quien resulte candidato cumpla a su vez con un compromiso de llevar adelante un programa de gobierno que ya está, que es la Cuarta Transformación, y tener un compromiso muy explícito, muy claro a nivel ejecutivo y a nivel legislativo. Entonces, yo les diría, antes de pensar en los candidatos, garanticemos la unidad y garanticemos un programa de la Cuarta Transformación para Tamaulipas en función de la elección del año que entra, que es una elección concurrente donde viene una elección federal, que son las de los diputados, la elección del Congreso local y la renovación de los ayuntamientos en Tamaulipas. Entonces, esa es, esa es la parte clave. Estemos conscientes también de que nos vamos a enfrentar, especialmente en Tamaulipas, a un movimiento anti-Cuarta Transformación, donde se le está cargando todos los males a la Cuarta Transformación, desde la pandemia hasta la recesión, la recesión económica que estamos viviendo en este momento, y sobre todo traen una estrategia muy clara de primero quitarle a Morena la mayoría que actualmente tiene en la Cámara de Diputados, y luego al año siguiente, en el 2022, hacer que el presidente Andrés Manuel salga de la presidencia 2 años antes, mediante el ejercicio de la revocación de mandato. Que, como ustedes saben, es una propuesta que impulsó el presidente y el movimiento de Morena en el Congreso. Entonces, yo les diría que sería muy lamentable
que teniendo en Tamaulipas la oportunidad de avanzar por la sed de cambio, de un cambio real que existe en el Estado, teniendo un liderazgo como el del presidente, teniendo un nombre como el de Morena en ascenso, que pudiéramos perder la oportunidad de llevar a Tamaulipas la cuarta transformación por falta de la unidad, por falta de un compromiso con el movimiento, un compromiso político y sobre todo por falta de estructura y de organización, ¿verdad? Lo que le llamamos organicidad, que son estos tres elementos. Depende entonces que esa debilidad, que ahorita es debilidad, tenemos que convertirla en fortaleza, porque de otra forma se va a convertir en amenaza en el momento de la elección. Entonces, yo les diría, estemos muy atentos, primero en la construcción de una estructura orgánica que incluye presencia territorial. Nosotros ya lo hicimos en el 2018, el movimiento triunfó en el 2018 gracias a que tuvimos presencia en las 2009 secciones electorales del estado de Tamaulipas. Hay que retomar esa estructura, ¿verdad? Ampliarla. Hay que actualizar y también llevar a Tamaulipas lo que es el programa de la cuarta transformación, es decir, traducirla a ver qué tipo de medidas van a impulsar los alcaldes, qué tipo de medidas van a impulsar desde el Congreso los diputados de Morena, de compromisos muy claros, muy identificados con la cuarta transformación. Ya los sabemos todos, hay que traducirlos ahora a propuestas legislativas y a políticas públicas desde el municipio y también para el Estado, ¿verdad? A nivel del Ejecutivo, ejecutivos municipales y estatales. Y con eso vamos a poder capitalizar a favor de Morena en Tamaulipas todas las fortalezas y todas las oportunidades que ahorita tiene el movimiento. Hay una labor que podemos hacer ya en lo inmediato, que es aprovechando además el momento especial que está viviendo el país a partir de la visita del presidente Andrés Manuel a Washington para dar ya la firma oficial, el arranque oficial del TEMEC. ¿Cómo se puede beneficiar Tamaulipas del nuevo Tratado de Libre Comercio? Hay ventanas de oportunidad para que Tamaulipas pueda sumarse, hacer a un lado los rezagos que por diversos motivos no pudo aprovechar Tamaulipas para estar ahorita al nivel de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California. Hay la oportunidad ahora con el TEMEC de poder hacerlo. Yo hablo, por ejemplo, podemos identificar 6 áreas dentro del TEMEC donde Tamaulipas puede muy bien vincularse a toda esta etapa de la globalización y sobre todo del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Yo les diría, el primero de ellos, que ya está avanzando, que hay que consolidarlo, es el nicho de la energía renovable. Y que en Tamaulipas está avanzado, pero hay que quitarle el ingrediente ahí que ha dicho el presidente de que son energías limpias, pero negocios sucios. Pues hay que quitarle la parte sucia al negocio de la energía limpia, en Tamaulipas especialmente. El otro nicho importante es el de la industria automotriz. ¿Por qué no ha habido una planta? ¿Por qué prácticamente todas las plantas automotrices, las firmas automotrices grandes, tienen plantas en México? ¿Y por qué no la tienen en Tamaulipas? ¿Por qué la BMW prefirió irse a San Luis, a instalarse en San Luis, habiéndole echado el ojo a Altamira? ¿O por qué la Kia no se instaló en Reynosa, siendo
mercado natural y prefirió irse a pesquería. O sea, hay que analizar todos esos temas y corregirlos. La tercera área de oportunidad, que abre el TEMEC es la industria aeroespacial. La industria aeroespacial. Hay que promover y llevar y desarrollar la industria aeroespacial en Tamaulipas también. Hay oportunidades. El cuarto nicho que abre el TEMEC es lo relativo al desarrollo médico y tecnológico. Tijuana, por ejemplo, en 5 años logró posicionarse la ciudad de Tijuana, después de tener una historia negra, una leyenda negra de inseguridad. Ahorita es la ciudad donde se producen todos los aparatos, es el 70% de los aparatos médicos de alta tecnología se producen ahí en Tijuana, ¿verdad? Desde los oxímetros, estos que ahora están muy famosos, termómetros, hasta equipo de cirugía mayor. Esa parte del desarrollo científico médico se va, y más ahora en las condiciones de la pandemia, mucho más ahora, va a tener un impulso muy importante, y ahí Tamaulipas puede también muy bien introducirse, colgarse de ese nicho de mercado. El otro que debemos considerar también, sería la quinta área que puede desarrollar Tamaulipas e insertarse muy bien, es en lo que se llaman las carreteras o las autopistas marítimas. Las autopistas marítimas o las carreteras marítimas. El 70% del comercio, de la transportación de bienes y servicios en Estados Unidos, por ejemplo, se hace a través de los canales intracosteros de la zona de la costa este de Estados Unidos. Imagínense ustedes, y eso ya está incluso los estudios, hay que nada más retomarlos, se va a poder conectar marítimamente a través de los canales intracosteros y del cabotaje en el Golfo de México, desde los Grandes Lagos, ya en Canadá, hasta Progreso, Yucatán. Y es un transporte eficiente, barato y sustentable con el medio ambiente. El TLC trajo la autopista que le llaman del TLC, precisamente, de libre comercio, que va desde Acapulco, nace en Acapulco, pasa por la Ciudad de México, cruza todo el noreste del país, llega a Nuevo Laredo, se mete a Estados Unidos, se va directo por todo Estados Unidos y se conecta a Canadá, y llegando a Canadá se distribuye. Esa es fue la arteria principal del transporte del TLC. Bueno, ahora está previsto lo que le llaman la autopista marítima. O sea, de los Grandes Lagos, y sería totalmente trinacional, porque conectaría desde Canadá, pasaría por todo Estados Unidos, llegaría a Corpus Christi, de Corpus Christi a Matamoros, de Matamoros a Tampico, de Tampico a Veracruz, de Veracruz a Dos Bocas, de Dos Bocas pasaría a Campeche y luego a Progreso. Toda esa sería una ruta muy importante que habría que desarrollar, y donde Tamaulipas sería la bisagra de esa carretera, de esa autopista marítima. Y el sexto elemento que debemos ya desarrollar y que da la oportunidad el TEMEC es tener ya, que Tamaulipas sea el primer estado en tener la primera universidad pública binacional, bicultural, bilingüe, donde sus egresados puedan ejercer, tengan el conocimiento, la experiencia y la calificación para poder ejercer tanto de este lado como del otro lado, ¿verdad? Pensemos en eso. Esas 6 oportunidades, esos 6 nichos son los que abre el tratado, y bueno, pues hay que irlos promoviendo y hay que irlos difundiendo en Tamaulipas, ¿verdad?
Ya se me acabó el tiempo, quedo a sus órdenes para las preguntas y las no respuestas. No, preguntas y respuestas. Y les agradezco su atención. Adelante. Muchas gracias por su mensaje, licenciado González Valderrama. Sin duda, todos estos conceptos y oportunidades que señala sobre nuestro Estado, desde luego que invitan a la reflexión acerca de todas las oportunidades que tenemos en Tamaulipas para crecer económicamente y salir del actual estancamiento que estamos experimentando. Muchas gracias. A continuación, siguiendo con el orden del día, procedo a dar lectura a las preguntas que nos están haciendo llegar nuestra audiencia. Leeré 3 preguntas y después cederé la palabra a nuestro invitado. Por aquí pregunta Juan Triana Márquez. Dice, bajo el término pureza de origen o intelectuales, que señalan y discriminan a la gran mayoría de los que participamos en el gran triunfo electoral de 2018, ¿no cree usted que ya es tiempo de señalar esta violación ética y difundirla? Si no lo hacemos, será sumamente grave para el futuro inmediato de la Cuarta Transformación. Esa es la primera pregunta. La segunda nos hace el compañero Norailda de los Reyes Vázquez. Ella pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el método de encuesta abierta para elegir los dirigentes de Morena? Esa es la segunda pregunta. Por último, una tercera. Alma Rosa Canizales nos pregunta, en relación a la corrupción del Poder Judicial en Tamaulipas, ¿cuáles serían los proyectos para atacar este mal? Adelante, licenciado, le doy la palabra. Sí, Orlando, nada más la primera pregunta sobre la pureza ideológica. Si me la pudieras, porque no alcancé a escuchar el resto de la... Claro que sí. La primera. Sí, dice, en relación al término pureza de origen e intelectualoides, que señalan y discriminan a la gran mayoría de los que participamos en el triunfo electoral 2018, ¿correcto? Sí, ya le entendí. Muy bien. Adelante. Sí, a ver. Sí, tiene que ver, este término de pureza de origen, seguramente tiene que ver con lo que luego se da mucho en nuestras organizaciones de izquierda, ¿no? Decimos, no, no es histórico, no viene con nosotros desde el origen, no es ideológicamente puro, entonces no hay que darles la entrada. Es un tema de la política de alianzas. Miren, yo les diría, Morena está abierto, es un movimiento que está abierto a la sociedad, y las únicas restricciones que impone, se les impone no solamente para los que quieran sumarse a Morena o ser candidatos, sino también se las impone a los que hemos estado desde su origen en la organización del movimiento. Son 3 las causales por las cuales tiene que salir. Uno es el no incurrir en actos probados de corrupción si estuvo en el ejercicio de gobierno. Esa es una causal. La segunda es no haber cometido violaciones de derechos humanos, también cuando haya sido autoridad o haya estado en el gobierno. Y 3, no tener vínculos con la delincuencia organizada. Esos 3 son las 3 excepciones, las 3 causales, no solamente para no admitir a militantes, sino para aquellos que estando adentro, si incurren en ellas, hay que sacarlos, hay que expulsarlos. De ahí en fuera, Morena es un movimiento abierto, que puede hacer alianzas, de hecho las está haciendo con otras formaciones políticas, pero también en un momento dado con ciudadanos que estén realmente comprometidos con un cambio como el que propone la Cuarta Transformación
y que inclusive pueden ser hasta externos, candidatos externos. Lo ideal es que ahora el movimiento no acuda a esa figura, pero existe ese tema. Por otra parte, también está el tema de qué pasa con los compañeros que han sido fundadores del movimiento, que vienen acompañando incluso al licenciado Andrés Manuel desde 1994, y que una vez que triunfó el movimiento han sido desplazados o no han sido considerados en los cargos públicos. Yo ahí siempre he dicho que Morena sí necesita, por supuesto que necesita del gobierno para poder avanzar en sus políticas, pero no es un movimiento que ande tras los cargos, ¿verdad? En Morena se pueden impulsar los cambios sin necesidad de estar en el gobierno. El gobierno ayuda, facilita, pero es sobre todo un movimiento de causas ciudadanas. Esas causas se pueden impulsar desde el gobierno o no en el gobierno. Y lo que sí debe hacer Morena es que de aquellos compañeros o aquellos candidatos que sean o no históricos, sean o no externos, una vez que han alcanzado un cargo de representación, sí hay que estar vigilantes, eso sí lo debemos promover mucho en Morena, para que no se desvíen y no incurran en ninguna de estas causales que señala claramente el estatuto, ¿verdad? Que una autoridad de Morena no incurra en actos de corrupción, o un representante de Morena no incurra en actos de corrupción, no viole derechos humanos y mucho menos, pues no se alíe ahí con la delincuencia, ¿verdad? Porque ahí sí le afecta a todo el movimiento. Entonces, sobre la encuesta abierta tiene sus bemoles, ¿eh? ¿Por qué? Porque de seguro, pues ahí en una encuesta abierta, los que van a participar, que van a buscar a participar son los militantes, son los simpatizantes, pero también van a querer entrar los priistas, los panistas, la anti-4T, ¿verdad? Ahí hay que tener, es un método, es lo que justo está en discusión en este momento. Si nos vamos a encuesta abierta, ¿a qué tipo a quién le vamos a preguntar? Si es totalmente abierta, sin filtros, o hay que poner un filtro donde por lo menos preguntarle, encuestar a los que son simpatizantes, ¿verdad? Por lo menos a ellos, y obviamente a los militantes. Pero si no tenemos el padrón tampoco garantizado, entra ahí también una situación de conflicto, un problema. Entonces yo les diría, sí, encuesta abierta, pero que incluya exclusivamente a militantes y simpatizantes. Y eso se puede hacer desde la pregunta original, desde la pregunta de la encuesta. ¿Usted por quién votó en el 2018? No, pues yo voté por el PAN. Bueno, ya, ahí en automático lo excluyes, ¿verdad? Para que sea exclusivamente una encuesta para militantes y simpatizantes. De otra forma, podríamos nosotros estar encuestando a ciudadanos de otros movimientos o de otras expresiones que en realidad pues, no tienen compromiso ni identidad con Morena. Y sobre la corrupción judicial, bueno, ese es un tema que implica, que pasa por el tema de la depuración del Poder Judicial, ¿verdad? Ya afortunadamente hay políticas en las cuales hay prácticas también para reestructurar el Poder Judicial y garantizar su neutralidad, su imparcialidad y su honestidad. Sería cuestión de desatar una cacería de brujas, ¿verdad? Porque también hay elementos dentro del Poder Judicial que son rescatables. Sí entrar a un tema de depuración del Poder Judicial que garantice imparcialidad,
¿verdad? Que garantice autonomía del Poder Judicial y sobre todo, honestidad de los jueces. Es un tema clave, eso que va de la mano con la seguridad pública, ¿verdad? El tema de la seguridad es no nada más tener policías capacitados, honestos, etcétera, sino también lleva al tema de los jueces, porque de nada sirve que la puerta giratoria, que se conoce, policías que hacen su trabajo, pero entran a la cárcel y lo saca un juez, o el tema de el conflicto que siempre hemos visto en los últimos años sobre esta división. Por un lado va la seguridad pública y por otro lado la judicialización. Y además no olvidar que para Morena el tema de la justicia tiene que ver básicamente con el tema social. La paz es producto de la justicia. De la justicia no solamente implica la seguridad pública y el poder judicial, sino el desarrollo social. Darle a las personas que cometen o que incurren en conductas antisociales, darles otras oportunidades de vida diferentes a las que les ofrece la delincuencia, ¿verdad? Adelante. Muy bien, gracias, licenciado. Sin duda, el tema de justicia es un tema muy, muy sensible. Regularmente tenemos la sensación los ciudadanos de que está un tanto endeble por lo que usted comenta, que muchas veces entran por la puerta y salen por la otra, donde no hay garantía de que quien comete el delito sea castigado. Muy bien, pasamos al segundo bloque de preguntas. Aquí tenemos una más. Dice, en su opinión, ¿nos puede comentar qué hace falta en Tamaulipas para salir del actual estancamiento social y económico? Esa es la primera pregunta. La segunda nos la hace Juan M. Dice, ¿qué método o herramienta se puede utilizar para concretar la unidad, tomando en cuenta la experiencia histórica del movimiento progresista? Y por último, el compañero Francisco Fuentes hace primero una reflexión y concluye con la pregunta. Procedo a leer. Dice, la función de los servidores de la nación para el partido tienen un cargo público que se mueven con recursos federales y promocionan que son dirigentes de Morena, realizan acuerdos políticos y apalancan grupos sensibles para que los apoyen. ¿Cómo podemos coordinarnos para trabajar con afinidad al interior del partido, evitando en lo posible estas conductas que no coadyuvan al movimiento? Esas son las tres preguntas. Adelante, licenciado. Sí. ¿Qué hace falta para salir del estancamiento? Bueno, hay una palanca, una oportunidad importante, es comentábamos hace un momento, es lo que ofrece el tratado 2.0, el TEMEC. Miren, del TLC, ¿cuáles fueron el TLC que entró en vigor en 1994, estamos hablando ya de casi 24 años, entró un poco antes, ¿verdad? Pero formalmente en el 94. ¿Cuáles fueron los estados que lo aprovecharon las ventajas? Fíjense, fueron el Bajío, que fue Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco. Y del norte, desde Baja California, Sonora, Chihuahua, y obviamente Nuevo León. Nuevo León, pues, que siempre ha sido un referente para Tamaulipas, para todos nosotros, un referente de cómo se crece económicamente. ¿Qué pasó en Tamaulipas? Pues miren, yo les diría, pues que lo que faltó fueron gobiernos que tuvieran una visión para poder
llevar a Tamaulipas todas esas empresas que pudieron instalarse en el Bajío y que de manera natural, de manera geográfica, las ventajas que regala la naturaleza son las más baratas, son las más económicas, porque te las regala la naturaleza, como es la salida al mar, como es tener de los 49, casi 50 aduanas que hay a lo largo del país, 18 están en Tamaulipas. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Lo único que se logró consolidar de Tamaulipas fue a Nuevo Laredo como la aduana del Tratado de Libre Comercio, pero además quedó a medias esa ventaja porque no existe un recinto fiscal como está del lado de Laredo. Yo quiero que comparen cómo estaba antes del Tratado de Libre Comercio, cómo estaba Laredo y Nuevo Laredo, cómo estaba McAllen y Reynosa, cómo estaba Matamoros y Bronzeville, y cómo están ahora, ¿no? ¿Por qué allá del otro lado hubo crecimiento, desarrollo urbano, crecimiento industrial, y acá, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues yo les diría que faltó visión para los gobiernos que hubo y en su momento y poder desarrollar desde parques industriales hasta fuerza de trabajo calificada, que la tenemos, ¿eh? Lo que pasa es que como no están las oportunidades, los jóvenes tamaulipecos que se preparan en Tamaulipas, pues se van a Nuevo León, se van a Estados Unidos, pudiendo haberse quedado ahí. ¿Qué es lo que falta? Pues aprovechar ahora el TEMEC para poder combatir ese rezago que tiene, el rezago económico que tiene el Estado y poderlo poner a tono con estas nuevas oportunidades que abre el tratado, ¿no? Eso es lo que haría falta para salir del estancamiento. Y les digo, están desde las vocaciones naturales del Estado, económicas, que yo les diría son ganadería, agricultura, pesca, por un lado, el petróleo que ha estado ahí, la energía también, y el turismo. Esas tres que son las vocaciones naturales del Estado, sumarlas con las nuevas oportunidades que abre el TEMEC y que ya les había señalado. Para garantizar la unidad, yo les diría que para garantizar la unidad, hablamos hace un momento lo primero es dejar de pensar ahorita en las candidaturas, quién es candidato o candidata, porque ahora hay que pensar así, candidato y candidata, candidato, candidato. La mitad van a ser mujeres y la otra mitad es hombres, y van a ser candidatos hombres. Y, por ejemplo, hay 9 distritos electorales federales, pues 5 van a ser mujeres candidatas y 4 van a ser hombres. Vamos a quedar en desventaja los varones. O sea, pero hay que pensar ya genérico, en tener pensamiento de género. O sea, hablemos de candidatas y candidatos. Garantizar la unidad. Yo te diría, primero, ahorita dejar el tema, que es el que más ruido mete, de quién va a ser candidato o candidato, dejarlo hasta el final. Trabajar ahorita en lo que es la estructura organizativa, en lo que es la estructura territorial, los pies de Morena en el territorio, desarrollarlos, tener un programa de la 4T para Tamaulipas a nivel del Congreso local, a nivel municipal y a nivel estatal, y luego ya busquemos el mejor perfil que pudiera llevar a cabo esas dos acciones, ¿verdad? Entonces, y obvio, ya en el tema de la selección de candidatos, pues ser muy transparentes en el método de selección. Si se elige, el mejor es el consenso, pero es el más difícil de alcanzar. Si se queda en encuesta, pues que sea una encuesta muy transparente, que sea una encuesta de a de veras, ¿verdad? Y que convenza. Y bueno, entrar ahí una vez que esté designado la candidata o el candidato, entrarle todos con él. Y de los servidores de la nación,
Los servidores de la nación, por ley, y eso lo ha dicho en reiteradas ocasiones, incluso el presidente en las mañaneras, pues son funcionarios que no deben andar metidos en cuestiones partidistas, ¿verdad? Y si andan en eso, pues hay que decirles primero, oye, no te pases, y segundo, si no entienden, pues habrá que iniciar los procedimientos correspondientes, ¿verdad? Pero si el presidente no se mete, pues cómo van a andar los demás metiéndose en temas partidistas o a favor de un grupo o del otro, etcétera. Hay incluso una iniciativa en el Congreso que a lo mejor el diputado Armando Sertuche nos podría explicar, de que estaban pidiendo que aquellos que fueran servidores de la nación o funcionarios y que legítimamente aspiraran después a tener un cargo de representación popular, bueno, pues que se separaran de su cargo, ¿verdad? Ahorita ya la ley establece 6 meses, pero se buscaba que en lugar de 6 meses fuera 1 año, etcétera. Ya hay una iniciativa, hay que ver cómo está, pero ahorita por lo pronto son 6 meses. En algunos casos, dependiendo evidentemente del cargo. Entonces, yo les diría sí estar muy al pendiente, tampoco hay que negarles su derecho a participar a los servidores de la nación, pero desde fuera de la estructura del gobierno, ¿verdad? No con recursos federales, porque además volvemos a lo mismo, ya está penado, muy penado esa situación, ¿verdad? Es lo que les diría. Serían mis respuestas. Muchas gracias, licenciado. Sigo leyendo por aquí en el chat. Aparte de las preguntas, vemos muchos saludos que le manda el licenciado de Tampico, de Altamira y de otras partes del estado que se están conectando. Les agradecemos mucho su asistencia virtual a este evento. Muchas gracias. Sí, el último bloque de preguntas sería la primera, la hace Armando Martínez. Pregunta: en la elección de 2018 y 2019 en Tamaulipas, vivimos un terrorismo electoral que avasalló la voluntad del pueblo. ¿Qué garantías tendremos ahora que coadyuven a que no nos pase otra vez lo mismo? Esa es la pregunta número 1. La pregunta número 2. Actualmente el PAN en Tamaulipas está muy debilitado por el accionar de sus gobernantes, presidentes municipales y diputados. ¿Qué podemos hacer al interior de Morena para que haya comités municipales fuertes que fomenten liderazgos que vengan al relevo de todos esos funcionarios actuales? La pregunta número 2. Y la tercera la hace el compañero Javier Gómez, y él pregunta: ¿cómo se apoyará a las pymes con la entrada del TEMEC? Esas son las tres siguientes preguntas, licenciado. Adelante. Muy bien. Muy bien. Saludos a Armando, saludos a todos los que nos están haciendo favor de escuchar y de seguir este diálogo. Garantías para un proceso limpio. Yo pienso que hay que ir pensando en que el INE atraiga la elección, no nada más la federal, sino también la local. Que el INE la atraiga, sobre todo ahora que se va a renovar, tienen 4 consejeros nacionales. Y hay que pensar también en establecer de manera permanente a la FEPADE en Tamaulipas, a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Ya tiene dientes, ya tiene colmillos, ya tiene muelas, la FEPADE. Ahora pues hay que descentralizarla y hay que traerla. Y también hay que invitar a la sociedad civil, hay que integrarla a través de los observadores electorales. Hay que promover mucho que vengan, que observen, que califiquen, ¿verdad? Porque el tema, en efecto, ya las elecciones, no hay que pensar en la
parte de la calidad de una elección, parte de la limpieza de una elección, no es nada más que se cuenten los votos bien, sino que desde el proceso, desde antes, durante y después de la elección, se garantice la limpieza, la transparencia, la legalidad. Y toda esa suma da la legitimidad. Entonces yo les diría, hay que ir pensando en pedirle al INE que traiga la elección, no nada más la federal, sino la local, establecer a la FEPADE y promover la observación electoral ciudadana. Creo que con esas 3 acciones se podría avanzar en tener una elección de calidad, una elección limpia, de calidad, una democracia de calidad. Comités municipales fuertes. Pues yo creo que si avanza el método de la encuesta, pues que la encuesta para elegir la dirigencia nacional se haga también lo mismo, ¿verdad? Puede lo más, puede lo menos. Si se va a aplicar, si avanza el tema de la encuesta a nivel nacional, que también por encuesta se elijan los comités municipales, el estatal y los municipales, ¿verdad? Y ya pasar rápidamente ese trago amargo que es siempre el que nos atora y el que nos mete en problemas, ¿no? De la elección de las dirigencias internas. Y sobre las pymes, miren, el TEMEC está diseñado para 2 cosas, para que se beneficie de manera fundamental a las pymes y a los trabajadores. Ustedes saben, el TLC, el Tratado de Libre Comercio anterior, fue medio perverso porque se sustentó en un solo elemento, en pagarle a los trabajadores mexicanos salarios más bajos que los que se pagaban por el mismo trabajo en Estados Unidos y Canadá. Vean ustedes la industria automotriz. ¿Cuánto gana un trabajador mexicano en Detroit? ¿Y cuánto ganaría el mismo trabajador mexicano acá en Guanajuato? Trabajando para la misma empresa. Pues es una diferencia abismal. Allá son $8 la hora y acá son $8 el día, las 8 horas, ¿no? Entonces ya el TEMEC equilibra esa disparidad salarial. ¿Por qué? Porque terminaron diciendo, es una práctica antidumping, ¿no? Le estás pagando a ese mismo trabajador, allá le estás pagando 80 veces menos que lo que gana acá. Eso ya lo corrige el TEMEC. Y las pymes van a ser las otras grandes beneficiarias del TEMEC, porque las empresas que se están instalando traen lo que le llaman las cadenas productivas o las cadenas de valor. Ustedes saben, por ejemplo, para armar un coche llega a cruzar desde el ensamblaje hasta el armado, llega a cruzar hasta 8 veces la frontera de México a Estados Unidos. Quien arma el tablero, quien pone la tela para los asientos, quien provee los tacómetros, quien le da los acabados finales, son pymes, generalmente son pymes. Entonces, todas estas cadenas de valor y todas estas cadenas de producción van a detonar de manera muy fuerte a las pymes, ¿verdad? Entonces, sí viene, nada más que hay que saber aprovechar, hay que tener los estándares de calidad y la mano y la fuerza de trabajo calificada, que la hay. Volvemos a lo mismo, en Tamaulipas nuestros jóvenes están muy bien preparados, salen bien preparados, pero pues tienen que irse del estado, tienen que emigrar del estado porque las oportunidades desafortunadamente no se dan aquí. Miren, San Fernando, por ejemplo, San Fernando podría ser la capital
de la energía en Tamaulipas y un pivote en el TEMEC, porque tiene ahí el tema de la energía eólica, tiene el tema del gas natural, lo se puede procesar ahí, y tiene también la vocación por la ubicación geográfica de poder desarrollar, de ser una capital de la energía renovable. San Fernando. Hay que ir buscando todo eso. Reynosa, Altamira, volvemos a lo mismo. Hay que preguntarles nada más por qué a las grandes compañías que cuando ven en el mapa que se quieren instalar en México, siempre ven, Altamira, puerto industrial, salida al mar. Reynosa, entrada a Texas. No es el cruce como es Nuevo Laredo, bueno, es el instalarse ahí. ¿Y por qué no terminan instalándose? Hay que preguntarles, pregúntense, es un tema interesante, ¿eh? Entonces, el por qué no se han instalado ahí, dejémoslo atrás, corrijamos los errores esos y sumemos a Tamaulipas a esta oportunidad que está dando el TEMEC, ¿no? Eso es lo que yo les digo. Muchas gracias, licenciado, por sus valiosas respuestas, que sin duda aclararon de manera precisa los comentarios de nuestra audiencia. Siguiendo la agenda, concluimos con los bloques de preguntas y respuestas y pasamos al penúltimo punto del orden del día, invitándolo nuevamente, licenciado, para que nos dé su mensaje y reflexiones finales. Adelante. ¿Ya me toca a mí o creo que iba el diputado Armando, ¿no? Iba a hablar también. La siguiente punto es darle a usted 5 minutos de tiempo para su mensaje final, sus reflexiones finales. Okay. Y posteriormente el diputado hará la despedida del evento. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, primero, pues agradecerles su interés, su paciencia y además el poder tener este diálogo con todos ustedes, que se venía posponiendo, pero bueno, dijimos ya, sabemos cómo está ahorita la situación en Tamaulipas, hagámoslo de una manera segura. También decirles cuál sería la solución para que Morena, qué hay que hacer para que Morena convierta estas fortalezas y oportunidades que se le presentan, las concrete, avance en el 21 y además avance en el 22. Yo les diría, para resumirlo, son 3 factores. Es unidad, 1, 2, unidad y 3, más unidad. Con esas 3, haremos realidad la cuarta transformación en Tamaulipas que tanto lo pide y que tanto lo necesita nuestro Estado. Y darles las gracias por esta oportunidad de coincidir y de verlos a la distancia, pero con la cercanía que da el diálogo y la amistad de muchos de ustedes y la identificación con un proyecto de nación y de Estado. Muchas gracias y espero que nos sigamos viendo. Agradecemos al licenciado Rodolfo su valiosa participación en este evento y el tiempo que nos ha dedicado esta mañana. Muchas gracias por sus valiosas reflexiones, que con seguridad serán de gran apoyo para todos nosotros. Mira, punto del día, damos la palabra al diputado Armando Certuche Suani para dar su mensaje final y despedir formalmente esta transmisión. Adelante, diputado. Gracias Orlando, muy amable. Rodolfo, te felicito, traes muy bonita camisa. Muy bonita, muy padre. Yo me sumo, me dejan solamente hacer la clausura. Y pues bueno, la reflexión que tenía yo de 4 horas, voy a tenerla que sintetizar en 4 minutos. Solamente que quieran seguir, pues le seguimos, ¿verdad? Miren, compañeros, me sumo al saludo inicial del doctor Rodolfo González,
para todos los compañeros que conservan sanos en este momento, a su familia, a todos, bueno, pues mis mejores deseos. También mis deseos de recuperación para quienes de alguna manera han pasado por esto, y lo digo con mucho dolor, con mucho respeto, para aquellos que desafortunadamente han perdido la vida en este contexto que estamos viviendo. Hay compañeros de Unidos por Morena Reynosa, del grupo de Reynosa, sabemos de otros en otras partes del estado, en Unidos por Morena Tamaulipas, pero en Unidos por Morena Reynosa hemos tenido el lamentable deceso. Ya en este momento se me vienen a la mente 3 compañeros del círculo de trabajo que tenemos en este momento. Y bueno, les deseo a todos los familiares resignación, recuperación en este sentido, y presento mis condolencias para todos. En segundo lugar, quiero felicitar, veo gente de Victoria, tengo por ahí a Felipe San Martín, no te me pasaste, Felipe, a mi tocayo Armando Martínez, a Nora Hilda, maestra, mi cariño, Fabila, pues estamos aquí en Reynosa, pero distantes por la cuestión de la pandemia, en fin, una muy buena convocatoria, en su momento cerca de 70 participantes. Felicito entonces al Instituto de Formación Política de Unidos por Morena en Reynosa por esta convocatoria, particularmente al ingeniero Rogelio Delfín, que se ha encargado de grabar esta conversación, este diálogo, reflexiones con el doctor González Valderrama. Quiero también decirles que, Rodolfo, quedaron muchas preguntas, seguí viendo la participación, haremos seguramente, el Instituto de Formación Política te hará llegar la información necesaria para que de manera particular a los compañeros que ya no se les pudo extender una respuesta en este momento, pudieran hacerlo ya personalmente. Para todos, muchas gracias por esta participación. Cierro yo mi participación y doy también la clausura formal y oficial de esta sesión del día de hoy, apoyándome en una frase que me gusta mucho de Siddhartha Gautama. Todo el mundo lo conoce más como el Buda. Siddhartha Gautama Siddhartha Gautama tenía una frase que me gusta mucho, dice: todos conocen el camino, pero pocos son los que lo toman. ¿Qué quiere decir? Nosotros, para hablar de ética y de unidad, sabemos muy bien, todos, qué tenemos que hacer, pero no todos lo hacemos. Esta convocatoria que hacemos o que se hace en esta conversación que hace el doctor y que expone brillante mi amigo el doctor Rodolfo González Valderrama, donde prácticamente se comprueba que tiene un atlas de potencialidades del Estado. Te felicito, Rodolfo, hemos platicado de ese tema en México, y bueno, en esta oportunidad se ve claramente cómo tienes retratado todo el atlas de potencialidades de Tamaulipas. Te felicito, el trabajo está dando resultados en ese sentido. Excelente trabajo en ese sentido. Regreso a la frase: todos conocen el camino, pero pocos son los que lo toman. Hablando de ética y hablando de unidad, Morena necesita como movimiento, nuevamente, cerrar y tener la unidad en torno a este primer paso que presenta el doctor González Valderrama, y que es en relación a, en este primer paso, no caer en las provocaciones. Esperar el procedimiento normal que se está ya definiendo claramente a través de los tribunales y que se le está exigiendo a la Presidencia Nacional, que es que primero se resuelva la convocatoria a elección abierta por encuesta con la regulación que mencionaba el doctor, para que no demos tiempo a discusiones en el Estado. Yo lamentablemente, y lo tengo que señalar, he visto la apertura de grupos en los que engañan, en los que plantean cosas que no son ciertas, pero no hemos querido caer en el debate. Y aquí está el gran reto que tenemos todos los que hoy nos reunimos en este diálogo de reflexión. Queremos lo mismo.
que no haya la ética del partido, lo dice, no robar, no mentir y no traicionar. Tenemos que esperar a nuestras dirigencias nacionales que resuelva la dirigencia nacional por el método que ya está establecido, y después tendremos que seguir resolviendo de allí hacia abajo, barriendo la casa de arriba hacia abajo, para poder asegurarnos que los procesos en los estados se den sin violencia, sin distorsiones, y que se pueda dar el trabajo de manera transparente, organizado, respetuoso. Quiero comentar lo siguiente rápidamente. El gran desafío que tenemos, quienes hemos participado desde muchos años atrás en este movimiento, cuando todavía no se llamaba Morena, pero lo lideraba este movimiento de izquierda, el presidente hoy Andrés Manuel, es un gran reto, que es la transformación del país. Hoy se dieron las condiciones, tenemos que transformar. Para transformar hay que transitar. Para transformar algo hay que moverlo del punto A al punto B. Ese movimiento cuesta trabajo. Ese movimiento es un esfuerzo adicional. Ese es el movimiento que dice Buda que mucha gente no quiere hacer y sigue haciendo política de la manera tradicional, de la manera doméstica, diría yo, de la manera mundana, lo mismo, del gatopardismo, y haciendo mal uso inclusive de programas, Sin embargo, confiemos en que hay autoridades dentro del partido en que tendrán que poner fin a este tema y que podamos organizarlo. Esto que tenemos, amigos, para concluir, es que tenemos nosotros en ese tránsito para hacer la transformación que fortalecer algo que se llama ética. La palabra ética, para que nos distingamos de los demás, la palabra ética viene de ethos, de etnia. Son las características que nos distinguen a unos de otros en el mundo, como RA, por ejemplo, también en partidos políticos y también en Tamaulipas. Tenemos que entender que hay etnias, que hay tribus, les decían antes, que hay gente que existe a modernizarse, ojo, en el alma. Inteligentes son, pero de nada sirve la inteligencia si tú no se impone. Y aquí se trata no de un músculo físico, no de la violencia, se trata de un músculo moral. Cerremos filas en torno a la ética, cerremos filas en torno a la unidad. Tenemos que tener la fortaleza de que este movimiento siga sumando. Lo decía el doctor, y es todo un posicionamiento de la izquierda moderada, de la izquierda que no es reaccionaria, que es un movimiento donde sigue sumando a la gente que simpatiza con este proyecto de cambio. Es cierto, somos muchos los que colaboramos para que el triunfo se diera. El triunfo no se hubiera dado si no se suman gentes de todas las corrientes, de otros partidos políticos, como es el caso de la coalición. Hay otros partidos políticos. Hoy en día, lo digo yo porque lo vivo en la Cámara, hay movimientos de diputados de otros partidos políticos que están sumando tanto a Morena como al PT, y bueno, ahora la alianza es con el Verde Ecologista. Sumemos a todos, seamos precavidos, pongamos atención, vigilemos acciones, veamos si trabajan en favor de este proyecto que tenemos de transformación. Démosle la oportunidad. Nos la dieron a nosotros. Nos la dieron a nosotros. Y mucho del triunfo electoral tuvo que ver con todos los que nos sumamos en el 17, en el 18, ahora en el 19. Es la ampliación de una fuerza moral, es la que necesitamos, que nos haga ganar en las casillas. El presidente jamás va a enfrentar con violencia ni con imposiciones a un Estado. Tenemos un tema delicado en Tamaulipas. Delicado. Hablaba el doctor Rodolfo con mucho conocimiento, que ya vi que estás haciendo tu tarea para el siguiente reunión que tengamos sobre energías limpias.
estás haciendo tu tarea. Tenemos a un gobierno mentiroso, traicionero y que roba. Las tres cosas contrarias. Tenemos que abrirnos, tenemos que sumar a todos los que en principio, respetando estos tres valores trascendentes que tenemos como guía en nuestro quehacer, sumarlo, no tengamos miedo. Mario Delgado lo dice, no tengamos miedo a abrirnos, después nos vamos ajustando y llegará cada quien a donde pueda llegar y hasta donde tenga que llegar. Las cosas no se regalan aquí, se trabaja por ellas. Yo los convoco a que retomemos el tema, que fue la unidad, la ética en el partido. La ética es lo que nos va a diferenciar. La conducta ética es lo que nos va a diferenciar de los demás. Y hay una frase, nuevamente regreso, que sintetiza todo lo que tiene que ver con la conducta ética. Y es una frase inclusive bíblica que dice, no hagas a los demás lo que no deseas para ti. O trata a los demás como deseas que te traten a ti. Creo que ese principio debemos de aplicarlo. Si nos abrieron la puerta, tenemos que abrirla. Si nos han exigido trabajo, tendremos que pedir trabajo también. Vaya, es una regla moral de conducta y de convivencia ciudadana. Convivencia es lo que necesitamos ahorita. Lo estamos viviendo en la pandemia. ¿A poco no extrañan convivir con la gente? Extraña mucho, mucho. Bueno, hay que convivir en paz. Es la oportunidad para que Tamaulipas reúna, reagrupe a la gente que pensamos igual. Con esta reflexión, para no llevarme más tiempo y quitar el buen sabor de boca que nos dejó mi amigo con mucho orgullo, Rodolfo González Valderrama, pues agradecerles a todos nuevamente. Rodolfo, agradecerte esta apurada reunión que ya tenía tiempo posponiéndose, pero por los resultados que estás viendo ahorita aquí en cuanto a asistencia, a la calidad de la transmisión que se está haciendo, a los conductores, al Instituto de Formación Política de Unidos por Morena Reynosa. Esperemos que pronto Miguel Alemán también nos está viendo ahorita, que Miguel Alemán lo haga, que Río Bravo lo haga, que Matamoros lo haga, que cada grupo de Unido por Morena practique esto, porque además no tenemos otra, Esto nos va a llegar el tiempo de las elecciones y vamos a seguir trabajando por este medio. Les mando un abrazo a todos, particularmente al maestro Rodolfo. Y bueno, Orlando, pues muchas gracias por este esfuerzo, al profesor Godina por la convocatoria, al licenciado de la Rosa, por este equipo de trabajo que tiene. Repito, a Rogelio Delfín. Rogelio, queremos ver el video y ahí te vamos a acabar de felicitar. Un abrazo a todos, Dios los bendice. No es un buen deseo, es una acción, es un hecho, es un decreto. Dios los bendice. Gracias. Muchas gracias Armando, muchas gracias Orlando y muchas gracias profesor Godina. Esta camisa que me regaló el profesor Godina hay que llevarla a todos lados, A ver, vuelvo al tema porque ha generado algo de recelo y resentimiento en personas que no alcanzan a comprender. Ante la ausencia de estructuras municipales, hay que darle orden, no de manera oficial, no somos un comité oficial, pero de una manera organizada, a la fuerza que Morena debe tener. Entonces, es esa convocatoria. Tú traes la camiseta, ahora sí que traes la camisa bien puesta de Unidos por Tamaulipas, Unidos por Morena en Tamaulipas. En Reynosa hay Unidos por Morena Reynosa. Y pronto estaremos haciendo este trabajo en Unidos por Morena Río Bravo, Unidos por Morena Matamoros, Vallehermoso, Miguel Alemán, que ahí está presente. Esa es la convocatoria. Mientras no tengamos una estructura, hay que empujar algo. Les proponemos esto. En Reynosa los invitamos con mucho gusto que nos acompañen. Han hecho un trabajo extraordinario. Hay una estructura fuerte, importante.
organizar, y eso es lo que necesitamos tener todos en nuestras ciudades. Gracias. Muchas gracias a todos por su participación y los esperamos en el próximo evento del Instituto de Formación Política Unidos por Morena Reynosa. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Saludos a todos, felicidades. Saludos de Reynosa. Saludos, diputado Sartuche. Saludos. Saludos, Rodolfo. Moraíta. Abrazos. Saludos, Moraíta. Abrazos. Vamos, Gracias, Moraíta. Sí, exacto. Saludos. Hola. ¿Va a salir ya?